Buenas noches, hermanos, aquí y virtualmente. Buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros. Y vamos a seguir con nuestro estudio. Estamos en este estudio, respuestas a preguntas difíciles, defendiendo lo que creas. Y el propósito de nuevo es para prepararnos a ser discípulos. Porque esa es la meta, justo. Alguien me mostró un video del pastor Francis Chan del año pasado, hablando de cómo cristianos, la meta no es memorizar los mandamientos de Dios o las cosas que nos da como gran comisión y todo para cumplir. Él dio el ejemplo de decirle a su hija, limpia tu cuarto. Ella va a su cuarto, sale una hora después, dice, yo he pensado mucho en limpiar mi cuarto. Yo he memorizado exactamente como me dijiste, limpia tu cuarto, mi hija. Incluso ya conozco en griego, limpia mi cuarto. Incluso mañana yo tengo un grupo viniendo a mi cuarto para estudiar cómo limpiar un cuarto. Y él hizo el ejemplo que nosotros como cristianos es lo que hacemos. Sabemos que tenemos que hacer discípulos. Incluso unos en griego pueden recitar el mandato de hacer discípulos. Es falta de limpiar el cuarto a hacer discípulos. Entonces el propósito es que nosotros preparamos para ir y hacer discípulos. Para ayudarnos en contestar o interactuar con personas con dudas, con preguntas difíciles. Justo la semana pasada Ernesto tocó el tema de exista verdad absoluta. Hay mucha gente que dice, no puede decir lo que la Biblia dice porque no hay verdad absoluta. No hay nada que es absoluta. Mi verdad es mi verdad y tu verdad es tu verdad. No hay verdad absoluta. Claro, es una mentira y un peligro no creer en algo porque todas las leyes humanas, todas las leyes de todo lo que tenemos, incluso la ley de la gravedad, son basados en verdades absolutas. Si no tienen verdades absolutas, no tienen nada a defender. Entonces, hoy vamos a seguir con la pregunta, ¿es Jesús Dios? Otra pregunta que podríamos encontrar es Jesús Dios? Si no nos hubiéramos preguntado esto, ¿es Jesús Dios? ¿Cómo responderías? Si alguien te acerca o estamos en la calle o en el trabajo intentando hacer discípulos y la persona dice, pero ¿es Jesús Dios? ¿Cuándo responderíamos? Sí. ¿Sí? Ok. Porque Dios hizo hombre, pero sin perder su divinidad. Amén. Ahora, el que no cree en Jesús, no cree en Dios. Ok. Es un terrible. Ok. ¿Cómo responderíamos si nos preguntan cómo lo pudieras probar? Me dices que Jesús es Dios, ¿cómo lo puedes probar? ¿Dónde es la evidencia que prueba que Jesús es Dios? Su resurrección. Ok, su resurrección. Ok, entonces hoy vamos a ver que su nacimiento, vamos a enfocar en el nacimiento sobrenatural, prueba que Jesús es Dios. Entonces, claro, Ketita. Resurrección, acto de Dios, punto. ¿Y cómo fue concebido? Y es exactamente lo que vamos a tocar. Incluso la idea central para hoy es todo en el nacimiento de Jesús señala hacia su divinidad. Entonces vamos a estar en Lucas capítulo 1, y vamos a tocar en 30-40 minutos que tenemos juntos, versículos 26 a 35. Lucas capítulo 1, versículos 26 a 35. Dice el autor de este estudio, hace 20 siglos, el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Atenas, en Grecia. Los atenienses se caracterizaban por su religiosidad. Ustedes conocen la historia. Por todas partes se observaban templos, altares e ídolos de piedra a los cuales adoraban.
Tal era su compromiso religioso, que también habían colocado un altar al Dios no conocido. Ese es en Hechos capítulo 17. Tristemente, su devoción caía en oídos sordos. Ningún ateniense había jamás escuchado a un ídolo emitir a una sola palabra. Proclamaban conocer muchos dioses, pero ningún dios los conocía a ellos. Casi 2000 años más tarde, la religión no ha cambiado mucho. En contraste, el cristianismo nos presenta al Dios que se ha dado a conocer. De hecho, es la única fe establecida sobre el testimonio y las promesas de su fundador. El Islam no está basado sobre las enseñanzas de su fundador, del profeta. Ninguna otra religión está basado sobre promesas de su fundador, el Dios hombre, Jesucristo. En Jesús, el Dios transcendente y todopoderoso descendió a este mundo, habitó entre nosotros y nos reveló de forma audible y visible la gracia y la verdad de Dios. Por esta razón, el Nuevo Testamento nos invita a responder la pregunta: ¿crees tú en el Hijo de Dios? La deidad de Jesús es el fundamento de la fe cristiana y la doctrina del nacimiento virginal es su punto de partida. Es por eso que vamos a enfocarnos hoy con la pregunta: ¿es Jesús Dios en su nacimiento? El Evangelio de Lucas se inicia afirmando que está basado en una investigación diligente del testimonio de testigos oculares. Es versículo 1, capítulo 1, versículos 2 y 3, que dice rapidito. Voy a empezar con versículo 1. Por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo. Es basado en una investigación diligente de testimonio de testigos oculares. Al relatar el resultado de su estudio, Lucas inicia su historia narrando dos nacimientos milagrosos. Primero el de ¿quién? Antes que Cristo, Juan el Bautista, y posteriormente el de Jesús. En ambos casos, el poder sobrenatural de Dios se hace evidente. En el caso de Jesús, la obra milagrosa del Espíritu se constituye en la base del nacimiento virginal que anuncia a Jesús como el Hijo de Dios encarnado. En el Evangelio de Lucas, el nacimiento de Jesús es un evento sobrenatural evidenciado en la concepción virginal. Entonces vamos a empezar con Lucas capítulo 1, los versículos 26 a 29. ¿Quién quisiera leer Lucas capítulo 1, versículo 26 a 29? 26 a 29. Así es, hermano. Así tomé el ángel que Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que salutación sería esta. Excelente. ¿Por qué nos es difícil creer en el poder de Dios para realizar milagros? Estoy hablando en general, pero ¿por qué nos es difícil creer en el poder de Dios para realizar milagros? No pensando a nosotros como cristianos, pero
piensa como los demás. ¿Por qué es difícil creer en el poder de Dios para hacer milagros? Porque, o sea, a las personas, ¿no? Porque es difícil creer Okay. en los milagros de Jesús. I mean, que Dios puede hacer milagros. Yo puedo hacer El milagros, hombre se pero cree como persona superior. queremos que pase ya. Y yo creo que cuando no pasa, nos frustramos y decimos que Dios no está ahí. Mm. Y porque nosotros pensamos que no necesitamos de Él, que nosotros podemos todo solos. Okay. Pero hay mucha gente que va a gritar por un milagro cuando necesite, pero normalmente no piensan que Dios es posible, que pueda. ¿Por qué piensas? Humanamente nos cuesta creer. Yo creo que porque Es por la soberbia, ese es lo no han pasado por eso, Okay. Soberbia, orgullo. porque no se ha enfrentado, Okay. o no se han arrepentido, o no han pasado. Especialmente los últimos 200-300 décadas, cuando el avance de ciencia y de estudios y toda la tecnología que tenemos para poder ver las estrellas más lejas, para ver hasta la parte de nuestro cuerpo más pequeño, más microscopio, que nosotros ya hemos decidido que Dios no exista. que nosotros podemos. Los milagros es lo que nosotros hacemos. Claro. Y que si Jesús, ¿qué es el problema? ¿Y qué si Jesús no nació de una virgen? ¿Por qué nos importa? ¿Por qué estamos estudiando? ¿Es Jesús Dios? Para poder defender lo que creemos. ¿Y qué si Jesús no nació de la virgen? ¿Por qué importa? Porque desde ahí ya es un milagro que haya nacido de esa forma. Ok. Definitivamente era un milagro Pero, ¿por qué? ¿Por qué importa? ¿Por qué es importante? ¿Por qué no podemos tener un Salvador como Juan el Bautista? Que en su edad avanzada, ¿Por qué? José y Elizabeth, Zacarías y Elizabeth tuvo un hijo. Porque nosotros tenemos que pensar que era el Hijo de Dios, el de mí, tenía que nacer de una persona pura. Porque no se cumpliría lo que el Señor pactó desde el principio en Génesis, donde iba a mandar el Salvador y qué forma iba a venir. Sí, nosotros no podemos tener un Salvador que pueda pagar por nuestra deuda, que sea un humano. No. Tenía que, ¿cómo se dice? Bypass. Desviar por esta línea humana. Sí, claro, nació de una mujer biológica humana, pero el Padre Celestial. Pero Ok. ese era su plan, ¿no? Sí, es su Para plan. salvarnos del pecado, ¿no? Y Sí, poder tener redención en la vida eterna. Y mucha gente en la antigüedad pensaban que el pecado fuera pasado por el hombre, del ADN, de la linaje del hombre. Entonces, por evitar el ser humano, hombre, parte del nacimiento, Jesús pudiera vivir la vida perfecta siendo Dios, pero sabemos que es mucho más allá que esas declaraciones, pero es importantísimo que nació de un virgen. No solo para evitar la parte del humano que transmite pecado, fueron demasiadas profecías. Y que si él no nació de un virgen, si uno falla en una sola profecía, las demás, ¿verdad? Entonces, obviamente el nacimiento de Jesús es el principio y la roca firme sobre la cual nuestra salvación está edificada. En estos versículos tenemos el nacimiento milagroso de dos personas importantes en la historia de la redención. Juan el Bautista, ¿por qué vino Juan el Bautista? Anunciando Los caminos del Señor, Anunciar, preparando los caminos Preparar. del Señor. ¿ok? Profetizar, sí. Y también Jesús. Pero más importante aún, el nacimiento de Juan es milagroso. Al igual que el de Jesús. Pero la concepción de Juan es biológicamente natural, ¿verdad?
Es solo que Zacarías y Elizabeth no habían tenido hijos, avanzaron en edad. Él siendo el sumo sacerdote al tiempo, él dijo, tendrías un hijo tal como Sara. Como- Cuando Abraham como Isaac. escuchó, ella grita, ¿cómo voy a tener un bebé a mi edad avanzada? Ya con los años, ¿eh? Ujú. Era un milagro biológicamente natural, mientras que la concepción de Jesús es virginal, sobrenatural y divina. En contraste con Zacarías, María es un modelo de fe y obediencia superior. Porque qué bueno la respuesta del... ustedes no están en los versículos, pero recuerden qué pasó con Zacarías al preguntarlo al ángel, ¿cómo sería esto? Que no iba a poder hablar hasta que naciera su hijo. Así. Pero dar un señal milagroso que no pudo hablar por su incredulidad. Estos son momentos que prueban nuestra fe. Amén. Ah, Pero María también preguntaba. Pero vamos a ver que su pregunta era de una clase distinta, diferente que la de Zacarías. Y por otra parte, en el principio, para ver que es algo sobrenatural, es el ángel Gabriel, que es enviado de Dios para anunciar, para decir la buena nueva a los dos, a Elizabeth y Zacarías y a María, que tendrían un hijo. ¿Enviado de quién? Dios. ¿Quién va a causar esos milagros? Dios. Los que hacen creíble a la doctrina de la concepción virginal es su origen divino. Para los incrédulos parece absurdo, pero para aquellos que reconocen que la cosmovisión teísta es la mejor explicación para el origen del universo, el nacimiento virginal es absolutamente razonable, pues nada es imposible para Dios. Si vamos con la cosmovisión de que el mundo fuera creado por Dios, ¿por qué vamos a cuestionar si Dios pudiera causar una jovencita, tener un bebé sobrenaturalmente que será el Salvador del mundo? Hay mucha gente que cuestiona en versículo 27 una virgen desposada con un hombre que se llamaba José de los descendientes de David. El nombre de la virgen era María. Entonces hay mucho énfasis en la palabra virgen. Algunos han argumentado que es el uso de la palabra virgen en los evangelios de Lucas y Mateo, Lucas capítulo 1, versículo 27 y Mateo capítulo 1, versículo 23, es el resultado de una traducción incorrecta de Isaías capítulo 7, versículo 14. ¿Qué dice Isaías capítulo 7, versículo 14? ¿Alguien puede recitar? ¿Alguien quiere? Por tanto, el Señor mismo os dará un señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Hay muchos que han argumentado que esta palabra virgen, aún en Isaías capítulo 7, versículo 14, es el resultado de una traducción incorrecta de esta misma la palabra en hebreo, porque aquí tenemos griego, en Isaías en hebreo, pero dice que es resultado de mala traducción. El argumento es que la palabra hebrea en Isaías significa simplemente joven doncella. Que joven doncella, y no necesariamente virgen. Entonces puede ser usado por joven doncella o virgen, porque una virgen es una joven doncella, ¿no? Pero no todos los jóvenes doncellas son vírgenes. Entonces dice que tu argumento está basado todo sobre una mala traducción. No obstante,
virgen es una traducción válida del hebreo. Es válida. Entonces vamos a suponer que es válida. Adicionalmente, el texto de Lucas no solo llama a María virgen. La misma María confirma su virginidad en el versículo 34, cuando dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto puesto que yo soy virgen? No creo que ella está discutiendo que yo soy joven doncella. No, en varios versículos dice de nuevo, yo soy virgen. Incluso siga en otras traducciones, Dice, yo, no conozco varón. sí, en ese que soy virgen, otras versiones dicen, Que no conozco varón. no conozco varón. ¿Qué significa qué? Una virgen. Porque la palabra conocer, como nosotros reconocemos, es usado en términos sexuales para significar qué. Haber tenido una relación sexual con alguien. Adán conoció a su esposa Eva. Abraham conoció a su mujer Sara. Es que siempre se tiene en esta que es el hombre y la mujer. Sí. Y que una mujer sola no En- puede, pues no puede. Sí, entonces es sobrenatural que una virgen concebirá tal como dice Isaías capítulo 7, versículo 14. Pero otra vez, les pregunto, ¿y qué si Jesús no nació en virgen? ¿Por qué importamos? Si Dios fuera producto de una virgen o no. ¿Por qué importa? Es que Dios tiene que ser todo puro. No es otra cosa. Ok, en versículo 30 a 33 vamos a seguir. Lucas capítulo 1, versículo 30 a 33. Porque después de tener anunciado, salve muy favorecido, ella se turbó mucho por esas palabras, se preguntaban qué clase de saludo sería esto. Versículo 30 a 33. ¿Quién otro? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Que entonces ya ella recibió la respuesta a su pregunta, ¿qué tipo de saludo sería este? He aquí, concebirás en tu seno, darás a luz. Y después, obviamente, ella dice en versículo 34, que vamos a leer en la última parte, ¿cómo sería esto puesto que soy virgen, que no conozco a hombre? Entonces, para ella, parecía imposible. Ok, yo recibo el mensaje de Dios, pero ¿cómo sería? Yo no conozco hombre, no tengo marido, yo soy soltera a este punto. No, sabemos que es esposada, que en este tiempo era básicamente casado, y solo que no han consumido, no han consumado, gracias, la relación, Unión. hasta que el tiempo que normalmente él había terminado con preparar la casa, tener todo lista para buscarla, tener la fiesta, la boda, y después poder conocer el uno al otro. Y entonces ella está perplejo, ¿cómo es posible? Yo no conozco hombre. Y el autor quiere resaltar en estos versículos que la concepción virginal es una expresión de la gracia de Dios por medio de María. Porque le dice a ella, sabe muy favorecido, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Dios no solo está mostrándonos a nosotros gracia por haber que Jesús, el que salva, viene de una virgen, también es muestra de gracia a ella por ser
la manera o por cuyo vientre vendrá el Dios hombre, Jesucristo. Y Jesús es la máxima expresión de la gracia de Dios. Todos, Zacarías y Elizabeth recibieron gracia. Tuvieron un hijo en su edad avanzada. Él era el que iría delante de Jesús preparando el camino. Gracia. Pero Jesús es la máxima expresión de la gracia de Dios. Porque tanto Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Porque Él quiere mostrarnos a nosotros gracia. Entonces, versículo 34 y 35, otra persona. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces ella humildemente preguntó, ¿cómo sería esto? ¿Cómo será? Yo no conozco hombre, yo soy virgen. Entonces el ángel dio la respuesta. En estos últimos versículos descubriremos que Dios está listo para escuchar nuestras inquietudes y preguntas con relación a lo que Él nos enseña en su palabra y que nos invita a confiar plenamente en Él y en las verdades de su palabra. Porque ella hizo una pregunta humilde, no cuestionando la veracidad de lo que Dios pueda hacer y va a hacer, más por no entender. Opuesto es Zacarías. Para él era más preguntando, es imposible, no puede ser. Entonces vamos a ver 3 puntos que el autor saca de estos 2 versículos. La palabra de Dios respeta que busques respuestas a tus inquietudes. La palabra de Dios te invita a reconocer el poder de Él, y la palabra de Dios te invita a creer que Jesús es el Hijo de Dios. Luego de escuchar el mensaje de Dios por medio del ángel Gabriel, la primera reacción de María, fue preguntar lo obvio, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, pues yo soy virgen. El griego usa la palabra conocer para expresar una experiencia sexual previa. Por ejemplo, Mateo 1, Génesis capítulo 4, 1 de Samuel capítulo 1. María naturalmente deseaba entender cómo podía ella concebir sin participar en una relación sexual. Es importante reconocer que la palabra de Dios respeta que se busquen respuestas a las inquietudes intelectuales naturales al ser humano. Su pregunta no refleja duda sobre lo que sucederá, solo inquiere acerca de la manera en que Dios llevará a cabo su propósito. Zacarías, en contraste, desea que el ángel le dé una señal que confirme sus palabras. Incluso la nueva versión internacional que tal vez uno de ustedes tiene, NBI, traduce como la pregunta de Zacarías, ¿cómo podría estar seguro de esto? Él pidió una señal y el ángel se la otorgó a dejarlo mudo por su incredulidad. ¿Quieres una señal? ¡Pup! No es lo que esperamos, pero es una señal, ¿no? Entrando allá porque recuerda que él estaba en el lugar santísimo, ofreciendo el sacrificio para el pueblo. Encontró el ángel ahí. Y ahí a preguntarte en esta interacción con el ángel, salió mudo. No pudo hablar. Y las personas, los otros sacerdotes esperándolo, ¿qué pasó? Y dice, está enseñando, señalando con manos.
Incluso hasta que Juan el Bautista nació, él quedó mudo. Quiso un señal, recibió una señal. No lo esperara, porque cuando se le quitó Dios de Zacarías este señal, cuando él pudiera hablar de En nuevo, el momento cuando le iban a bautizar a Juan. cuando estaba poniendo el nombre. Claro, por eso fue. ¿Y van a poner nombre qué? Le van a poner otro nombre. Y él dijo, ¿Cuál? no, se va a llamar Juan. Zacarías, porque es el padre, es como el junior. Vamos a poner Zacarías. Y él dice, no. Está escribiendo, no, su nombre será Juan. ¿Por qué? No tienes Juan en tu familia, vas a ponerlo. Su nombre es Juan. ¿Qué pasó a este punto? ¿Qué cambió en Zacarías? Su voz. Creyó. Su fe. Claro. Pudiera hablar. Porque ya este deseo de conocer cómo poder estar seguro, a responder por fe, él experimentó el milagro de Dios. La respuesta de Gabriel a María confirma una vez más la deidad de este bebé. Ella tuvo una pregunta verdadera, humilde. Yo soy virgen, ¿cómo voy a tener un hijo? No cuestionando a Dios, cuestionando, por decir, científicamente, cómo va a pasar. La respuesta de Gabriel a María confirma una vez más la deidad de este bebé. Pero bueno, que no solo hemos tenido un milagro, una virgen concebirá milagro, sin hombre. Segunda parte, fue anunciado por un ángel. Y la tercera parte es lo que tenemos aquí en versículo 35. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. María no necesitaba conocer a un varón para quedar encinta, ya que el niño sería concebido sin intervención humana. El texto declara que sería el poder del Altísimo quien causaría el embarazo. Marshall, un comentarista, aclara que el uso de la frase el Espíritu Santo vendrá sobre ti en otros pasajes en la Biblia indica que no puede leerse como implicando una relación sexual entre María y el Espíritu. Esa es la queja de muchas personas. Entonces, ¿Dios tuvo relaciones con una humana mujer? No. En otras partes se usa esta misma frase, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, que no indica relaciones sexuales. Lucas capítulo 11. Vamos a ver unos o dos nomás. Lucas capítulo 11, versículo 22. Vamos a mirar otro, porque este no es tan claro. Lucas 21, 26. Sí, la misma idea. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo. La misma idea es sobre, no tiene que significar relaciones sexuales. Hechos 1:8. 1:8. Vale, muy conocido. Y vamos a terminar aquí. Esa es la otra de la Gran Comisión. ¿Ok? ¿Qué dice Hechos capítulo 1, versículo 8? Cualquiera que quiera. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, misma frase, ¿no? Vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes o vosotros. No significa nada sexual.
Entonces cuando dice en 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces no significa algo sexual. Esta idea es una idea pagana, común a otras religiones que creían que los dioses tenían relaciones con humanos, especialmente unos ejemplos en los griegos y los romanos, que Zeus o otros tenían relaciones con mujeres y por esto nació los otros dioses. Es una idea totalmente pagana, pero eso no es lo que está significando aquí, que Dios tendrá relaciones con la humana, esta mujer humana. Más bien, el pasaje enfatiza que el poder creativo de Dios descendería sobre María para efectuar su propósito eterno. La poderosa presencia de Dios reposaría sobre María para que ella pudiera concebir al niño que sería el Hijo de Dios. Lea otra traducción. El texto no explica exactamente cómo fue que el Espíritu de Dios causó el embarazo de María. Nosotros podemos decir que no significa relaciones sexuales, pero no sabemos exactamente cómo lo hizo. El texto no explica. No se describe el proceso biológico, pero el texto afirma lo necesario. Fue el poder del Altísimo lo que logró este milagro. El versículo termina una vez más afirmando que Jesús será llamado Hijo de Dios. Este bebé es único en la historia de la humanidad. Él es el santo ser. Dice la traducción que leo Juni. También en otro dice santo niño. Él es el santo ser que nació para cumplir la promesa de redención dada por Dios en el Antiguo Testamento, porque esta profecía en Isaías capítulo 7, versículo 14, era profecía del Mesías que vendrá, que salvará a su pueblo, que será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos enfrentados con las personas, recuerden, lo que nosotros usamos, podemos usar bien hermenéutica, una herramienta hermenéutica, diciendo, no, hebreo no significa, puede decir, significar joven, doncella o virgen. Ahí dice virgen significa virgen, porque María dijo la misma cosa 2 o 3 veces, yo soy virgen, no conozco hombre. Podemos explicar que esta frase, el Espíritu Santo, el poder te cubrirá o vendrá sobre ti, no significa sexual. Podemos ver en otro versículo, de hecho, capítulo 1, versículo 8, que significa por el poder de Dios hacer, efectuar algo. Pero si el corso... Un milagro, ¿no? Un milagro. Así. Nosotros podemos presentar la evidencia. Depende de la otra persona creer en la evidencia. Pero debemos tener unas respuestas a las preguntas difíciles para ayudarnos. Siempre confiando en el Espíritu Santo de hacer la parte, de convencerlos. Es por eso que oramos y preparamos antes que irnos. Incluso la semana que viene es nuestra siguiente caminata de oración. La última vez, cada 3 semanas, por ahora, estamos yendo a lugares para hacer caminata de oración. La vez pasada hubo 9 de nosotros que salimos allá en Golden Gate City por Golden Gate Community Center, orando por la gente, la comunidad, a veces pasando invitaciones o hablando con personas. Ya la semana que viene vamos a salir de nuevo. Vamos a tener guagua ahí, vamos a salir a las 6:40, regresar como a las 7:40, 45 para que buscamos a los niños. Y esta vez vamos a ir de nuevo a Golden Gate City para otro lugar, el Aaron Lutz Park, donde nosotros hiciéramos nuestro enfoque de Love Naples en febrero, cuando fuimos allá para empezar este outreach en Golden Gate City. Entonces vamos a
irnos a Arnold's Park y pasar, este es más barrio que ciudad, como en Golden Gate Community Center. Entonces, 1 hora con invitaciones, tratados, listos de compartir el evangelio, pero el propósito es orar por el pueblo, orar por las casas, orar por los sin Cristo, orar que Dios abriría sus corazones, que Dios los mostraría la verdad que sea Dios, que ellos reconocieran que tiene un vacío que necesita ser llenado por Dios solamente. Entonces, para participar el miércoles que viene, vamos a salir en el bus, vamos a Golden Gate City y regresamos antes que a las 8. Entonces, 6:40 para venir, dejar los niños y ir y regresar 7:45 por allá para que podamos buscar a los niños. Porque el propósito de este estudio es defender lo que creemos. Entonces vamos con la expectativa que vamos a encontrar personas, tener conversaciones, invitar personas, orar por personas, para que ellos puedan encontrar de que sí, Jesús es Dios, y Jesús dio su vida, para que nosotros pudiéramos llegar a ser hijos de Dios por adopción. No somos nacidos en el reino de Dios, somos adoptados en el reino de Dios por el precio pagado por nosotros, de Jesucristo. Entonces, la semana que viene vamos a salir y hoy en 15 seguimos con la siguiente pregunta. ¿Acaso no son iguales todas las religiones? Hay mucha gente que dice, no, las religiones son iguales, todos nosotros estamos subiendo la misma montaña, solo de distintos lados. No, hay un solo camino. Jesús dijo, Juan 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Para mí es bien exclusiva. Jesús es el camino. Definitivamente el camino. Entonces, ¿acaso son iguales todas las religiones? Vamos a tocar la semana que viene. Hoy en 15, disculpe. Anuncios y vamos a terminar con oración. Es tiempo del año cuando empezamos a orar y buscar hombres servir como diáconos, hombres dotados, hombres que pueden servir como diácono para ayudar a las viudas, ayudar en los cultos. El servicio de un diácono es un llamado de Dios, de verdad. Pero siempre buscamos hombres en la congregación que personas dicen, yo conozco a esta persona, yo creo que él puede ser un buen diácono. Entonces estamos solicitando ahora nombres. Si conoces unos hombres que tienen los requisitos de todo de 1 Timoteo capítulo 3, Tito capítulo 2, Hechos capítulo 6, escribe sus nombres aquí, la razón que estás nombrando a esta persona para ser diácono, y puede entregar en nuestro servicio lo que sí. Vamos a tener también el domingo, pero esa es la manera de nombrar personas para que puedan, y después van a ser investigados por la iglesia, los diáconos, a ver si califiquen. Verdaderamente es un hombre que diezma, que ora, que sirve, que es miembro, que no tiene nada que puede ser una piedra de tropiezo para el pueblo, porque los diáconos son vistos como líderes espirituales, porque son líderes espirituales de esta iglesia. También el fin de semana 26-27 vamos a votar por 2 personas para ocupar 2 lugares en el comité de personal que están vacías. Entonces hay 2 personas que han sido propuestos, Beth Hempen y Greg Graham. Entonces, para poder conocerlos mejor, esos son sus bios, su autobiografía, para conocerlos, porque este domingo este sábado y el domingo en 8 vamos a votar después del culto, como hiciéramos con los nombres. Para ellos vamos a
votar sí o no los miembros de la iglesia. Entonces, si quieren conocerlos mejor, sus biografías, también pueden encontrar allá en todo, en el kiosco de información en los Commons. Y este domingo, después del culto, John Sánchez, vamos a reunirnos por 30 minutos hombres para hablar del futuro del Ministerio de Hombres del Ministerio Hispano. Okay, él ha hecho encargado con tiene corazón para los hombres. Entonces, después del culto domingo, si los hombres pueden quedar 20, 30 minutos, él va a traer meriendas, porque los hombres cuando no comen. Entonces, vamos a tener algo para pacificarlos mientras hablamos. Pero recuerden, y también el Helps Outreach. Este fin de semana, en el fin de semana que viene, nosotros, el Ministerio Hispano, con la ayuda de varias personas de la Iglesia Americana, vamos a estar entregando las bolsas vacías de Helps Outreach para recolectar comida, para llenar de nuevo Helps Outreach y la ayuda que da a la comunidad cuando están en necesidad de comida. Entonces, este fin de semana necesitamos voluntarios sábado, después del culto, y 2 veces domingo, para entregar bolsas. Nada más que entregar bolsas, va a tener, el domingo pasado preparamos las bolsas, y dice como la pasta, el salsa, la manteca de maní, otras cosas para ayudar a personas en necesidad. Este fin de semana, el 8, es cuando recolectamos las bolsas. Van a venir a la iglesia, la gente va a poner la bolsa detrás de su auto y nosotros en nuestro golf cart, pip, 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 vamos por el estacionamiento recogiendo todas las bolsas y poniéndolo en el troque del Helps Outreach. Entonces, ese va a requerir también familias. Yo quiero familias participar, no es solo los hombres y mujeres, no, familias pueden sentarse, pasear allá, conectar las bolsas, ponerlas en el golf cart y depositarlos. Vamos a tener voluntarios, siervos por todas partes recogiendo. Entonces necesitamos voluntarios. Si puedes, el sábado 25, 26 o este fin de semana 19. Entonces, si podría poner tu nombre también en la página web de la iglesia y en el Facebook page. Hay un formulario que tiene la misma información. Puedes escoger este sábado y domingo a esta hora y poner tu nombre y nosotros vamos a comunicarnos con ustedes para acordarlos dónde estar y qué vamos a hacer. Okay? This is during service, right? Antes, ¿no? Well, este fin de semana es después del culto. No, ya. No, El 25, sí, al llegar, entonces el domingo como a las 9:30, cuando empieza el culto, ya estamos paseando, recolectando todo. Necesitamos en verdad, todos, escúcheme bien, el domingo a las 11, porque mientras yo estoy dando el culto allá, vamos a necesitar gente paseando, porque la gente que viene a las 10:30, 10:45, 11, 11:15, a veces 11:30, vamos a necesitar colectar. Entonces vamos a necesitar voluntarios a no ir al culto y pasear por el parqueadero y depositar las bolsas. Entonces, por favor, si puedes, este sábado, por ejemplo, 15 minutos. 7:15 y 7:30, ya. El domingo, Igual. A las 10:15, 10:30 y 12:15, 12:30. Porque después de cada culto en inglés, y allá vamos a tener una cantidad en el Ministerio Hispano para que la gente pueda recoger. No necesitamos gente para entregar, vamos a poner igual. Y cualquier pregunta, pregúntame después. Vamos a terminar. Gracias por estar con nosotros, no tanto aquí. Es un gusto verlos de nuevo ahí. Ustedes, muchos de nuevo con nosotros los miércoles, regresando poco a poco. Pero también ustedes ahí están mirando por Facebook. Gracias. Pedidos de oración. Ernesto está revisando. Si quiere poner en Facebook pedidos de oración, pero aquí en el aula hay unos pedidos de oración. Siguen orando por el noroeste de Oregon y Washington. Mi hermana vive en Oregon y está rodeado por los infiernos, por gloria a Dios, no ha avanzado a su ciudad, pero muchos del pueblo han huido a su pueblo con sus animales, su ganadería, todo, ganados, todo. Entonces, ellos en donde viven están seguros, pero
no pueden respirar, todo es humo. Y la última vez que hablé con ella hace 2 días, ninguno de los incendios son contenidos, 0% todavía. Entonces siguen orando. Y también para los del huracán también. por los huracanes, estoy pidiendo que Dios de colocar una parte de la lluvia de Luisiana a Alabama y ponerlo en Oregon y Washington. Ay, Ese es mi pedido a Dios. Un poquito. Porque no puede durar mucho porque va a ser mucha inundación. Porque después de un incendio no puede llover mucho porque va a inundar. Va a causar más se problemas. van a formar charcos y todo. Sí. Entonces siguen orando por esto. Otros pedidos. Ernesto, ¿hay alguien en Facebook? Ok. Si tiene tiempo todavía, hermanos, si quiere escribir una oración, sigan orando por esa ciudad, los niños, nosotros, para que no desfallecemos. Sí, que no desanimamos en hacerlo bien, en ser fiel a Dios debido a esta pandemia, esta Por todos los pastores. isolación. Los pastores, gracias. Sí, necesitamos para sabiduría para cómo avanzar. Y especialmente yo. Otros pedidos. Ok, si no hay nada más, entonces, ¿quién quiere orar por nosotros aquí? Para terminar nuestro tiempo juntos. El hermano José Caraballo, por Ujú. los Estados Unidos, por todos los hermanos, por Cuba, la familia. Sí, los Estados Unidos, las familias, Cuba. Ok, ¿alguien aquí que puede orar por nosotros? Para terminar nuestro tiempo juntos. Ok. Oramos entonces. Señor, gracias Señor por haber venido a nuestro mundo manchado, contaminado, destruido por el pecado. Pero tú veniste a un pesebre humilde porque tú nos amaste y tú quisieras salvarnos. Y sí, sobrenaturalmente llegaste a este mundo. Naciste de una virgen que no había conocido a un hombre, pero después conoció a su marido José y tenía muchos más hijos. Pero en el tiempo de tu nacimiento, Señor, eres virgen. Y que llegaste a un vientre preparado, a un pesebre preparado, Señor, a un mundo que te rechazarás, que te rechazará a llegar, pero tú amaste hasta el final, dando tu vida en la cruz para que nosotros pudiéramos ser salvos y llegar a ser hijos de Dios. Sí, Jesús, tú eres Dios. Gracias. Gracias por hacernos a nosotros familia, hacernos parte de tu cuerpo. Los hermanos y hermanas aquí son mis hermanos y hermanas verdaderos. No biológicamente, Señor, pero mejor espiritualmente. Que el tiempo que compartimos ahora, Señor, en este mundo no terminará a morir, sino solo empezará. Porque vamos a estar juntos para eternidad, alabando a este Dios que se humilló a sí mismo tomando forma de un siervo, llegando a ser obediente hasta la muerte y a muerte en la cruz. Entonces, Señor, este mundo, esta ciudad, esta nación, los países de Cuba, y todo México, Puerto Rico, Señor, Perú, Chile, Paraguay, República Dominicana, Honduras, Señor, Ecuador, todas las naciones, Francia, Señor, Grecia, Señor, China, Señor, Rusia, Señor. Necesitamos la verdad. Necesitamos, Señor, un avivamiento espiritual para tu pueblo y un avivamiento, Señor, para el mundo en tinieblas. Nosotros hemos sido enviados, Señor, a brillar como la luz. Somos enviados a ser discípulos, Señor. No solo por recitar en griego, no solo por memorizar, no, para hacer. Entonces, Señor, que seamos encontrados fieles a la semana que viene y por estar en la comunidad
orando por el pueblo, buscando gente preparados para el Evangelio. Perdona, Señor. Cuídenos, Señor, aun por nuestro pecado. Tendrá misericordia, Señor, sobre Washington y Oregon y los que están sufriendo por incendios, y Luisiana, Alabama, Florida y en el norte, Señor, que están sufriendo por demasiada agua. Pero en ti, Señor, hay salvación, y eso es lo que pedimos en el nombre de Jesucristo. Que nos encontramos fieles esta semana, al regresar a casa esta noche, que llegamos en paz. Es en el nombre de Cristo Jesús que pedimos. Amén y amén. Dios te bendiga. Buenas noches.